Buenos días para todos. Damos inicio a la presentación. En primer lugar, iniciaremos con una breve presentación personal. En segundo lugar, una síntesis del microdiseño lectura crítica que se ha organizado para estudiantes de la licenciatura en literatura y lengua castellana. Finalmente, haremos una sustentación magistral de la primera unidad del microdiseño titulada Lectura Crítica. Presentación personal. ¿Quién soy? Mi nombre es Alberto José Mercado Canchila. Nací en Sincelejo, en el departamento de Sucre. Mi formación profesional es la siguiente. Estudié lingüística en la Universidad Nacional de Colombia, especialización en docencia del español como lengua propia en la Universidad Pedagógica Nacional y la maestría en lingüística en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Mi experiencia en docencia la he realizado en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, la Universidad Nacional de Colombia, en donde dicté clase en el programa de lingüística, en la Universidad Javeriana, en la licenciatura en lenguas modernas y finalmente en la Universidad de los Andes, en el Centro de Escritura. También he tenido la oportunidad de participar en varios eventos. El último en el que estuve fue en una conferencia internacional de lingüística en Cuba, con una ponencia titulada Metáforas y argumentación en la prensa escrita colombiana. Pasamos a la presentación, a la breve presentación del microdiseño lectura crítica para la licenciatura en literatura y lengua castellana. La denominación es lectura crítica, 3 horas a la semana. Este curso se justifica porque la universidad, como un espacio académico, debe brindar mejores aproximaciones a los estudiantes a los textos que ellos leen. Asumimos la práctica de la lectura o las prácticas de la lectura junto con las prácticas de escritura como prácticas que caracterizan el ámbito académico universitario. Ellas nos permiten la apropiación, por ejemplo, del conocimiento. La lectura es una actividad muy compleja porque involucra procesos cognitivos, procesos sociales. Asumimos que la lectura crítica, en un primer momento, involucra una lectura comprensiva, analítica, interpretativa y evaluativa de los textos que se leen. Hemos planteado básicamente tres competencias. Primero, fortalecer en los estudiantes las habilidades para la comprensión, análisis e interpretación y evaluación de los textos, brindar herramientas para la competencia argumentativa, producir textos como el comentario crítico, la reseña crítica, el ensayo y los resultados de aprendizaje. Para cada una de estas competencias, en primer lugar, es que comprende la macroestructura y superestructuras textuales. Expresa una mirada crítica, analítica, interpretativa cuando lee o participa en un torneo de debate. Aplica sus conocimientos en la producción de textos argumentativos. Las evidencias de aprendizaje sería el diseño de la macroestructura de uno de los tantos textos que vamos a leer. Y un taller que se denomina como actividad de aprendizaje, un taller que lo denominamos la macroestructura de textos argumentativos y expositivos. La segunda evidencia es el esquema con los argumentos que expondrá para sustentar un punto de vista en un debate. Y esa actividad la hemos denominado el torneo de debate o discusión en el aula. La tercera evidencia será la redacción de un comentario crítico o una reseña crítica. La actividad es la reseña y el comentario crítico. Las estrategias pedagógicas relacionadas con la primera competencia es la lectura del capítulo 3, Semiología de la Lengua, de su campo de formación, y un capítulo titulado Los comienzos de un libro sobre historia de la ciencia que, digamos, está por fuera del ámbito de formación del estudiante. ¿Con qué se vincula el resultado de aprendizaje con el que se vincula? Es que comprende la macroestructura y las superestructuras textuales. La segunda estrategia
es que los estudiantes se organizarán en parejas en donde van a asumir dos roles, ya sea el de gobierno y el de oposición. El resultado de aprendizaje con el que se relaciona es que expresa una mirada crítica, analítica e interpretativa. Y la tercera estrategia es la lectura de diferentes reseñas, comentarios críticos publicados en revistas prestigiosas. Uno, para que el estudiante asimile la estructura de este tipo de texto, y dos, también el tono de este tipo de texto. El resultado de aprendizaje con el que se relaciona es que aplica sus conocimientos en la producción de textos argumentativos, como por ejemplo el comentario crítico. Respecto a los contenidos del microdiseño, elaboramos 4 unidades. La primera unidad tiene que ver con la lectura crítica, qué significa leer críticamente, qué significa leer desde y en la universidad, los niveles de comprensión, las estrategias inferenciales. Cabe anotar que estas 4 unidades se desarrollarán en 4 semanas cada una, 3 horas a la semana, 6 horas de trabajo individual por parte del estudiante. La segunda unidad la hemos titulado Los géneros discursivos como prácticas sociales. Vamos a revisar el concepto de género discursivo, que cuando leo cómo identificar el género al que pertenece el texto que estoy leyendo. En esa medida vamos también a revisar lo que es el comentario crítico como un ejercicio de comprensión y de toma de posición. La tercera unidad es sobre la argumentación, porque si queremos desarrollar la lectura crítica es fundamental revisar el tema de la argumentación como género discursivo, cómo comprender un texto argumentativo. Y la comprensión de un texto argumentativo pasa por revisar la red argumentativa, en donde el estudiante identifique la tesis y los argumentos. Por supuesto, vamos a revisar estos conceptos sobre argumento, tesis, tipos de argumento, opinión y hecho o hechos. La última unidad, la unidad número 4, la argumentación y sus formas. Continuamos con el tema de la argumentación, pero vamos a ver los modos que tiene la argumentación, las formas de la argumentación, cómo comprender, por ejemplo, el enunciador desde la perspectiva enunciativa, el enunciador de un texto, cómo identificar una falacia igualmente, seguimos con la estructura, el análisis de un texto argumentativo. Esas son, a grosso modo, las 4 unidades. Estos son los recursos que creemos importantes para fortalecer o cumplir los objetivos del curso. Páginas en internet, aplicaciones, centros de escritura. Tenemos acá la bibliografía mínima de autores muy importantes que han trabajado el tema de la lectura crítica, o por lo menos nos entregan herramientas para trabajar en el aula. Humberto Eco, María Cristina Martínez, Chaim Perelman. Esa es como la bibliografía mínima. Finalmente, la sustentación de la primera unidad titulada Lectura Crítica. Aquí vamos a revisar lo que significa la perspectiva sociopsicolingüística de la lectura. La lectura, ya dijimos, son 2 prácticas importantes que caracterizan una comunidad discursiva. La comunidad universitaria es una comunidad discursiva. Esta comunidad exige lectores activos, lectores que le asignen un sentido razonable al texto. Aquí vamos a revisar autores como Casani, que nos van a dar un primer acercamiento a lo que significa leer críticamente, ¿sí? Vamos a revisar algunas de sus citas que podemos encontrar en varios libros de este autor. Aquí lo fundamental es empezar a mirar lo que se ha denominado lo explícito, lo implícito, en donde el estudiante debe hacer un esfuerzo cognitivo para encontrar eso que es desconocido o que está oculto en el texto, activar complejos mecanismos de inferencia. Por eso vamos a trabajar las inferencias en esta primera unidad. Lo vamos a hacer a partir de varios recursos. Un recurso es una lectura de un texto denominado un lenguaje en clave, que en este momento me voy a permitir compartir. Es este texto, un lenguaje en clave. Lo vamos a leer, lo vamos a revisar cuidadosamente, ¿sí? Este que les estoy compartiendo.
¿sí? Es uno de los materiales que vamos a utilizar en el curso. Vamos también a utilizar otro material. Hay otros materiales que vamos a compartir. Vamos a leer estos textos. La mosca que soñaba que era un águila. Vamos a leer este otro texto titulado Revolución. También vamos a tener documentales importantes, ya sea del ámbito nacional, como el río que se robaron, películas. Hay varias películas propuestas. Aquí tenemos La Ley de Herodes y estos otros textos para trabajar en esta primera unidad que estoy sustentando. Regreso a la diapositiva. En esta lectura del texto Un lenguaje en clave, vamos a trabajar las inferencias a partir de los paratextos. Vamos a mirar lo que se llaman los paratextos para empezar a hacer inferencias, para encontrar pistas. Por ejemplo, a partir de la lectura de esos paratextos, vamos a poder identificar el tema del texto, el género del texto, ¿sí? Casani, un autor que vamos a seguir, lo ha denominado anticipación, que consiste en una estrategia para activar conocimientos previos, ¿sí? Que tenemos sobre el texto que vamos a realizar. Entonces vamos a revisar el título, la entrada, la ilustración, cómo está organizado, los subtítulos, las palabras que aparecen, ¿sí? En esa primera parte de los paratextos nos va a permitir predecir, como ya les mencioné, el tema del texto, el género. Luego seguimos ya haciendo una lectura un poco más profunda del texto y vamos a encontrar entonces pistas textuales, términos que van a aparecer en ese texto que acabé de compartir, en donde tenemos que activar en nuestra memoria una especie de guión y vamos a descubrir allí un guión que tiene que ver con el lenguaje musical, ¿sí? Vamos a inferir el significado de muchas de esas palabras. Ahí hay dos campos semánticos que se comparten, el lenguaje musical y el lenguaje verbal. Vamos a compararlos para mirar similitudes, diferencias. Vamos a desarrollar distintas estrategias inferenciales, léxicas, espacios temporales, evaluativas. Y creo yo que si hacemos esto durante el proceso, vamos a lograr que nuestros estudiantes logren automatizar estas inferencias y si lo hacen van a crecer como lectores. Vamos a tener una primera definición de lo que podría ser o un primer entendimiento de lo que podría ser la lectura crítica, como aquella lectura reflexiva, profunda, analítica, en donde el estudiante es capaz de establecer una lógica en el texto, establecer la organización del texto e identificar el contexto de producción del texto que lee, para poder asignarle sentido a cada elemento que aparece en el texto. Y de Casani en esta primera unidad, vamos a revisar estos dos libros que les comparto acá. El capítulo 1, leer es comprender. En el otro libro, Tras las líneas, el capítulo 1, leer es leer desde la comunidad, y el capítulo 2, comprender la ideología. Con esto finalizo mi presentación. Gracias, feliz día.